Hay una diputada en el Parlamento de Canarias, la diputada Nereida Calero, de Coalición Canaria, que hace ya unas semanitas presentó en el Parlamento Regional una propuesta para conseguir que de alguna manera los vuelos entre islas resulten más económicos, más baratos. Y ponía un ejemplo que de verdad, sinceramente, es muy sangrante. Es que resulta que, por ejemplo, volar entre Fuerteventura y Tenerife puede llegar a ser más caro que volar entre Fuerteventura y Alemania. Aparte de la distancia que hay entre una isla y el centro de Europa y la pequeña distancia que puede haber entre Fuerteventura y Tenerife resulta evidente. Pero fíjense, uno que ha vivido muchísimos años en las Islas Canarias y que ha cubierto información de carácter político, estas propuestas sobre los vuelos baratos entre islas lleva muchísimo tiempo eh, en Liza y nadie, absolutamente nadie al final ha hecho nada. Sí, las proposiciones no de ley, como le llamo yo, son pues proposiciones de buena fe. Buena fe en el sentido de decir, bueno, sí, vamos a conseguir que los ciudadanos que tienen que utilizar el avión entre islas con bastante regularidad, pues no tengan que gastarse un pastizal y que resulte, pues eso, atractivo, aparte de atractivo, pues también que el bolsillo no sufra. Pero es que es imposible. O sea, esto al final, aquí los precios los marcan unas compañías y por mucho descuento que haya de residente, pues al final lo que hacen las compañías es, si el 50% viene sufragado o lo que sea, pues es igual. Subimos un poquito el tope del precio y ya está. De tal manera que al final un charter entre Fuerteventura y Alemania o entre Tenerife y el Reino Unido resulte muchísimo más barato al final, con una pequeña búsqueda en internet, pues resulte mucho más barato que a lo mejor volar, pues esto, entre Fuerteventura Tenerife o entre Gran Canaria y La Palma. Eso por no decir, por ejemplo, el empeño, por esto de garantizar el servicio público, el empeño que hay con mantener vuelos con el aeropuerto de La Gomera. E insisto, y se lo digo al señor presidente del Cabildo de La Gomera, el señor Casimiro Curvelo, que cada vez que hablo de su aeropuerto, ahora ya por suerte no estoy en un medio que esté en su influencia, porque este señor cada vez que hablas de su aeropuerto dice, a este señor hay que echarle, y usted sabe que intentó echarme hace años de idea press, señor Casimiro Curvelo. Bueno, pues por ejemplo, mantener el aeropuerto de La Gomera abierto, aparte de un coste brutal, hace que los vuelos a la Gomera no resulten atractivos. Si es que a veces han volado una persona, dos, había más gente de la tripulación volando, por ejemplo, de Tenerife a La Gomera, había mucha más gente de la tripulación que pasajeros. ¿Y usted cree que realmente el aeropuerto de La Gomera, que tiene que ir alguien a abrirlo, cerrarlo, porque a lo mejor durante 4 o 5 horas no tienen ustedes ningún vuelo? En esto me recuerdan un poco al aeropuerto de la Rioja, que son aeropuertos innecesarios, que son caprichos de un político de turno de decir, no, queremos tener aquí un aeropuerto. Pues no, La Gomera siempre se ha comunicado por barco, las comunicaciones por barco son mucho más rentables, llegan a San Sebastián de La Gomera, y el aeropuerto de La Gomera pues está ahí en medio de la nada, está a 30 kilómetros de San Sebastián de la Gomera, está a otros 30 más o menos cerca de Playa Santiago, con lo cual al final no es rentable el aeropuerto, señor Casimiro Curvelo. Pero bueno, esto al final, ¿qué implica? Que los billetes, pues eso, al final se encarecen. Porque si una compañía tiene que tener unas conexiones por cumplir unas obligaciones de servicio público, debe mantener esas conexiones con La Gomera, al final, ¿qué pasa? Pues que los precios se encarecen en el resto de rutas que sí son pues eso, más utilizadas, porque además no hay otra manera de llegar. Imagínense, por ejemplo, alguien que quiera ir de Lanzarote al Hierro. Hombre, en barco tardarías prácticamente un día. Entonces, efectivamente, de Lanzarote al Hierro, a lo mejor en una hora y pico, pues un canario o alguien que esté de turista y quiere ir a conocer otra isla, pues lo puede completar en poquito tiempo. Así que, de verdad, yo entiendo que la propuesta de Nereida Calero, pues vaya, la medida de intentar conseguir algo que
sinceramente entiendo que es una proposición de buena fe, pero que a efectos prácticos mucho me temo que no se va a cumplir bajo